Ahora, vale, que no había lucecita. Bueno, a ver si vamos a recuperar el resto o no. Ya, estos son los que avisadles de que vengan. Eh, bueno, como habéis visto, la jornada estaba estructurada en dos partes. La primera mesa de carácter más teórico y la segunda eminentemente práctico. Tenemos la suerte o mala suerte de que justo uno de los municipios afectados, Letur, en Castilla-La Mancha, en Albacete, estábamos trabajando en la redacción del plan de ordenación municipal, el plan general en terminología tradicional, ¿no? El documento de planeamiento municipal, que estaba a punto de aprobarse. Ahora, pues necesariamente tendrá que ser reformulado para adecuarse a esta nueva realidad. Como decía Inés antes, en un sistema cuando aumenta la incertidumbre, algunas de sus vinculaciones desaparecen y aparecen otras nuevas. Eso es lo que vamos a intentar a futuro trasladar al plan general. Entonces, vamos a estar en esta mesa camilla Elena Arroyo, que es arquitecta por esta escuela y la arquitecta municipal de Letur, que os va a contar un poco el alcance de los daños, las medidas que se han tomado, etcétera. Magdalena Barreales, que es ingeniera de caminos, y Rubén Fernández, que son, junto con Javier y conmigo, codirectores del equipo de la redacción del plan de Letur. Ellos eh, dirigen una empresa de consultoría que se dedica a esto y lo hacen muy bien. Tienen muchísimos planes y necesitan mano de obra cualificada, así que quedaros con sus caras. Eh, bueno, como decía, pues trabajan mucho, sobre todo en Castilla y León, porque la sede de su oficina está en León, la matriz está en Madrid y ahora también en Castilla-La Mancha y algún sitio raro, por ejemplo, Arona en Canarias, ¿no? Y alguna comunidad más, Galicia o Asturias, Cantabria. Bueno, como veis, su radio de acción pues está un poco condicionado por que la sede la tienen fundamentalmente en León, pero trabajan en más sitios, ¿no? Entonces, os van a explicar, uno, cuál es la labor de una consultoría y de las capacidades que tiene la redacción de un plan general y cómo afecta el planeamiento en estas cuestiones de inundabilidad, etcétera, para luego en el debate vamos a abordar qué podemos hacer a partir de este punto, ¿no? De cómo puede afectar a futuro al municipio, qué medidas se deberían tomar, cuáles se van a poder tomar y bueno, cómo podemos contribuir a la reflexión de ese futuro mejor en el escenario de reconstrucción. Entonces, sin más, le doy la palabra a Elena. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos al ayuntamiento. Disculpo de nuevo a Sergio Marín, el alcalde, eh, porque bueno, pues sus compromisos le han impedido venir hoy. Yo contaros un poco, pues, qué es Letur y qué es lo que ha pasado. Así la primera, a ver, así. Bueno, pues el municipio de Letur, aquí tenemos marcada la Sierra de Segura, que es como la mancomunidad de municipios, que estamos lindando ya con Murcia y con Jaén, ¿no? Estamos justo en la esquina. Dentro del municipio, pues tenemos Letur como el casco principal y 3 pedanías, la Dehesa, Abejuela y la Fuente de la Sabina.
Es un municipio muy pequeño, apenas no llegamos a los 1000 habitantes. He traído unas imágenes un poco porque veáis el contexto. Estamos en un enclave precioso, lleno de recursos naturales que, bueno, a proteger y que el municipio tiene la intención, por supuesto, de conservar y aprovechar, ¿no? Un poco. Desde ese nuevo enfoque, ahora Letur es un municipio fundamentalmente agrícola, ganadero y, bueno, está en estas vías un poco de implementar la actividad turística como un activo económico más, ¿no? Esta es una imagen de la demarcación del río Segura, ¿no? La zona, digamos, que nos afecta. Eh, digamos, he traído esta imagen un poco por la hidrología. Letur allí popularmente lo llaman el municipio del agua. Y ahora mismo el fenómeno meteorológico principal se produjo como en esta zona de aquí, es donde cayó la gran avenida de agua. De hecho, en el propio casco urbano de Letur no llovía. Estaba lloviendo en la Dehesa, que es uno de estos municipios de esta zona, de esa de las pedanías, perdón. Y de hecho parte de los efectivos de protección civil del municipio se habían desplazado en el momento que vino la riada, se habían desplazado a la Dehesa porque era ese el barranco que en principio estaba generando problemas, ¿no? Porque ya digo que en el núcleo de Letur no había signos de nada. Aquí, esta es la zona que os comentaba, y la Dehesa de Iznat y el casco antiguo. Un poco esta imagen la traigo porque, bueno, el arroyo generalmente sí que va, o sea, sí que tiene caudal, no es como el barranco que desbordó aquí. Aquí sí que no tiene, no hay agua habitualmente, pero en la parte que cruza el municipio sí, y esta continúa hasta encontrarse con el río Segura y el embalse de Cenajo. Marco estas zonas porque todo este recorrido hasta aquí fue por donde se realizó el dispositivo de búsqueda de las personas desaparecidas. Llegaron incluso aquí, esto se encuentra a unos 15 kilómetros más o menos. Una de las víctimas apareció a 12. Un poco por señalar la potencia, ¿no?, que traía la riada. Ya centrándonos un poco más en el núcleo de Letur, pues esto es la parte antigua, el casco antiguo. Los mayores daños se concentran en esta parte y, bueno, está formado por otros 3 barrios, un polígono industrial y 2 barrios bueno, mayoritariamente tipología de construcción entre medianeras, vivienda unifamiliar. Nuestro planeamiento vigente son las normas subsidiarias del 92, en las que a nivel de suelo rústico la única ordenación del territorio que tenemos se limita a estos ámbitos de protección de vistas del conjunto histórico, y ya sí, toda esta parte de aquí viene la zona de vaguada, que corresponde con el cauce del río, y las zonas de protección que hay alrededor del propio cauce. Aquí, bueno, se ve un poco más claro. Estas son imágenes del plan que está en redacción, de la memoria informativa que está redactando Omicron. Y esto es, ¿no?, un poco la zona de protección de vistas del conjunto. Pues simplemente es un arco que se trazó sin mucha más análisis territorial. Y la limitación de las zonas de protección de los cauces quedaba englobada en esta parte. Hay unas siguientes imágenes. Bueno, esta es la categorización del suelo. La parte rojiza son los usos residenciales. En zonas hay anecdóticamente partes de vivienda colectiva, pero en general son viviendas unifamiliares. Y existe una regulación específica para el casco antiguo, porque está declarado conjunto histórico desde 1982. La zona del conjunto limita por aquí. Esto hablaremos ahora más en detalle. Esta es la calle Barranco. Por aquí viene el encauzamiento del arroyo de Letur, que gira luego hacia acá. La riada lo que hizo fue llegar hasta aquí, saltar, venir toda recta por la calle Barranco hasta aquí y continuar también por el propio cauce que llevaba. Bueno, estas son unas imágenes que he traído un poco de cómo era. Aquí
Esta parte es la zona que decía antes. Ay, a ver, para atrás. Sería como esta parte de la vaguada del río. Sería todo esto, que ya bordea por esta parte delantera todo el conjunto histórico que está situado encima de una formación kárstica, allí lo llaman piedra toba, que está totalmente agujereada por dentro, lo cual también es un elemento de riesgo que tiene el municipio y que ahora hemos visto que ha ido un poco, o sea, creciendo, ¿no? Bueno, por aquí ves donde las piscinas naturales que están dentro del casco antiguo. Por aquí es por donde llega la canalización, aquí termina, por este agujerito es por donde tenía que pasar toda el agua de la riada y seguir el cauce. Bueno, en algunas imágenes este es el mirador, aquí es donde termina la calle Barranco y por donde salte, bueno, la Plaza Mayor, que afortunadamente sigue intacta. Igual que el arco, este arco de las monedas, por aquí sí que pasó el agua llegó como hasta la clave del arco, un poquito menos, pero el arco ha aguantado. Y esta es una imagen de Copérnicus que no sé si habréis visto. Aquí viene grafiado por dónde circuló la inundación, ¿no? Las crecidas hasta hacia donde fueron. Aquí he hecho un pequeño detalle. Esta es la parte ya aproximándonos al casco. Esto es la zona de acampada, el camping, ¿no? Que es municipal, que lleva, bueno, está la gestión encomendada a una empresa privada desde hace cosa de año y medio, habían rehabilitado todas las instalaciones y bueno, afortunadamente no hay graves daños, pero bueno, ha sido ahí un poco un trabajo extra, ¿no? Y luego vemos cómo en los meandros, en los giros, ¿no? Ahí se producen pequeñas desbordamientos, ¿no? del cauce hasta que ya llega hasta esta parte de aquí donde se producen los puntos rojos y naranjas, son los daños que el propio satélite ha identificado. A ver, no sé, aquí se ven un poquito mejor. Esta zona es la parte del mirador que ha desaparecido. Aquí no grafían lo que ha pasado con las calles. Esta calle se convirtió en un agujero de unos 3-4 metros de profundidad. Por aquí es la calle Molinos, que es la otra parte. La riada lo que hizo fue saltar este es el punto que os enseñaba antes, aquí está la piscina, ¿no? Este agujero es lo que el agua salta el puente y ya baja a toda velocidad contra estas edificaciones que estaban aquí y otra parte gira siguiendo el cauce por la calle de los Molinos, que es esta, ¿no? Que son la calle Barranco, calle Molinos y la Cuesta de las Moreras, que es esta, son las tres calles que se encuentran más afectadas. Luego aquí vemos esta imagen, la canalización, aquí va el encauzamiento y esta es la parte en la que desborda y esta es la zona inundable, ¿no? la mancha de inundación. Por aquí la riada que se produjo, esta vía de evacuación, digamos, no se ha visto afectada porque aquí tenemos una serie de construcciones que han hecho de dique un poco en cierta medida. De hecho, hay algunas que están bastante dañadas, pero en general digamos que siguió recto y giró hacia la derecha. Aquí he puesto unas imágenes comparativas. Esta es la que veíamos antes, donde os indicaba que el cauce original va por aquí. Esta es en el momento de la riada, ¿no? La cantidad de agua que circulaba, esta zona vendría a ser esta. Esta es la calle de los Molinos, que es la que baja, o sea, justo aquí es donde está el puente, o sea, el agujero este que digo por donde tenía que pasar toda el agua y que desbordó. Aquí al fondo se ven estas construcciones que fueron las primeras que se hundieron directamente con el empuje del agua y este es el socavón que os comentaba de unos 3-4 metros de profundidad. O sea, desde aquí, esta parte, este muro de contención que contenía todo el relleno de esta calle, está, bueno, ahí ahí abajo hay un gran arco descalzado que ha hecho que la piscina natural que estaba aquí ya, digamos que ha invadido parte de la calle, ¿no? Se ha como ampliado, digamos. Hay que decir, o sea, lo que os comentaba, la piedra toba, o sea, el municipio está encima de esta piedra y
prácticamente, o sea, bueno, todos los viarios que hay son rellenos que se han ido haciendo. De hecho, en algunos casos, como es el caso de la calle Barranco, son rellenos que se han ido recreciendo conforme, o sea, el último relleno de la calle Barranco es de 2019, por ejemplo. O sea, era la tierra, o sea, estaban evidentemente asentándose. Esta es la parte del mirador donde termina la calle Barranco. Esta es la situación actual. Ha desaparecido, como digo, toda esta zona de aquí. Lo mismo, era un relleno que se le había ganado a la tierra para ampliar toda esta parte del mirador. Y esta es la imagen de las piscinas naturales, pues es la situación en la que se encuentran ahora. Aquí está a la espalda de esta imagen está el arco que os enseñaba antes, el arco de las Moreras. Esta es la oficina de turismo que estaría aquí detrás justo del árbol, y todas estas edificaciones son las que han desaparecido por el empuje del agua. O sea, irónicamente, la oficina de turismo sigue en pie, es como está ahí como un testigo de algo que, en fin, no sé. Y toda esto eso, es otra vez el agujero enorme que ha dejado a la vista la piedra toba, porque todos los rellenos se han eliminado. Y por último, esta es la calle Barranco. Todas estas construcciones corresponden con lo que había aquí. En este caso, todas estas son anexos a construcciones que están en la parte, que dan al casco antiguo y están en la parte alta, ¿no? Digamos. Entonces, corresponden, históricamente esto eran las zonas de establos y cuadras que tenían las casas, que claro, con el paso al perder esa parte ganadera, ¿no? Se han reconvertido en ampliaciones de vivienda. Aquí no se han hecho trabajos de demolición, aquí el agua se lo llevó todo directamente, no ha habido que hacer nada más. Un poco después, o sea, el proceso de la riada vino o sea, hubo 3 riadas, una primera a las 2 menos cuarto y la siguiente a las 2. En la de las 2 fue donde la primera construcción que se dañó cayó, esta primera parte, y luego hubo una tercera riada que fue al final de la tarde, sobre las 7, las 8 de la tarde. Entre la segunda riada y la tercera, cuando consiguieron que el volumen, o sea, el nivel del agua bajara, los equipos de emergencia, bueno, se dio una circunstancia, que es que había una unidad militar haciendo prácticas o maniobras en la zona, entonces acudieron muy, muy rápido. Y luego, por supuesto, los servicios de bomberos del SEPEI, que también desde un primer momento estaban. Entonces, en ese intervalo entre las 3 de la tarde, 4, hasta las 7, 8, se logró evacuar a todas las personas que habían quedado en el casco antiguo. En el casco antiguo viven 52 familias, el resto de viviendas son todas segundas residencias, y había unas 35 personas, más o menos. Al ser martes, que no pilló fin de semana, entonces digamos que la cantidad de gente a evacuar pues estaba medianamente controlada, porque no pilló fin de semana. Estas personas, para poder... A ver, voy a volver hacia atrás. ¿Cómo puedo salir? Para quitar esto aquí. Exacto. Quería volver a una imagen. Bueno, esta quizá. Eso, como esta calle y esta curva tienen una pendiente inclinada. Yo siempre digo aquí que hay que subir con ella, con el coche en primera, para hacerse un poco una idea de lo que... Entonces, toda esta calle es el único punto que conecta el resto del núcleo con el casco antiguo. Entonces, la gente que quedó aquí quedaron totalmente aislados, porque el agujero enorme que os mostraba al principio está aquí.
Entonces, lo que hicieron los servicios de bomberos y las unidades militares fue, o sea, esta parte sí que una vez que bajó el agua era transitable, entraron a través de esta vivienda y consiguieron subir a la gente hasta aquí, y ya el resto con, bueno, pues, con camillas a las personas más mayores o escalando, porque era roca, quedaban 3-4 metros que eran roca lo que tenían que hacer. Claro, esto digo, fue en el intervalo entre que ocurrió la segunda y la tercera. Aquí, pues, el jefe de bomberos que estaba al cargo de la operación en este momento, él decía, tuve la idea, supongo que un poco también de formación profesional, de mandar a otra persona a ver a otro bombero que estaba desplazado a unos 15 kilómetros así, vigilando si venía otra tercera riada, lo cual permitió que en ese aviso la parte final de las personas que quedaban pendientes de rescate corrieron un poco más, digamos, para poder dejar a todos. Claro, si de no haber estado aquella persona ahí, podría perfectamente haber pillado la tercera riada en mitad del momento de evacuación de los que habían quedado aislados. Y a ver, vuelvo otra vez por dónde iba. Está. Entonces, salvada esa primera parte de emergencia de sacar a todas las personas del casco, y una vez que se quedó el agujero, entre el martes que se produce la riada hasta el sábado, los trabajos consistieron en reconstruir esta rampa de bajada, porque no era posible acceder por ningún tipo de maquinaria ni nada, solo estaban bajando únicamente los equipos de emergencia buscando a los desaparecidos. Y una vez que se consiguió esto, a partir del sábado, los primeros trabajos que se ejecutaron han consistido en limpiar aquellas construcciones que estaban en riesgo de colapso inminente, o aquellas que ya estaban, que habían desaparecido, pues terminar de hacer las demoliciones mínimas para que fuera seguro de cara a los trabajos solamente de los equipos. Ahora mismo el casco antiguo sigue cerrado a los residentes y a los particulares, solamente es una zona en obras y solamente bajan los equipos de seguridad, entre otras cosas porque tampoco hay agua, tampoco hay saneamiento, ni hay luz, porque, ya digo, todo pasaba por esta calle, que es un gran agujero. Entonces, hasta que no se recuperen todas estas conexiones, pues ya no es solo la parte afectada o la zona de edificaciones que realmente ha tenido daños, sino que el resto de construcciones todavía no pueden ser utilizadas. Y esto es el mapa de trabajo del estado de las edificaciones que hicimos durante la primera semana después de la riada. El código de colores, bueno, pues las negras son todas las que han desaparecido, como veis es la traza recta, ¿no? Esta es la calle Barranco de nuevo, este es el mirador, la traza del agua en línea recta, y luego aquí en esta parte, esta zona que se ve aquí roja, estas no han caído, pero salvo una, que no sé por qué, aquí no aparece, que está aquí, pero están en una situación que, bueno, probablemente acaben, o sea, están totalmente descalzadas y probablemente acaben, aunque por lo menos de forma parcial vamos a tener que demolerlas seguro. Esta es la calle Los Molinos, por aquí pasa el agua también, claro. Eso, como resultado, pues hemos identificado 104 edificios afectados, los 11 que se han demolido o están en proceso de demolición, 19 que tienen daños estructurales graves, principalmente, como digo, en la calle Barranco y en la calle Molino, y luego os cuento estos, por qué están aquí. Y luego el resto, pues daños constructivos de mayor envergadura, pero que en principio no requieren actuaciones significativas a nivel estructural, y los últimos, que en general son cuestiones menores, pues prácticamente todo tema de lodo, suciedad y limpieza de agua. Como decía, son 51 las familias que residen habitualmente aquí.
5 de ellas, las edificaciones ya están demolidas y ya no pueden recuperar. Y luego tenemos 8 que tienen daños estructurales y 6 con daños simplemente constructivos. Bueno, sí os iba a contar, quizá paso a la parte que he dicho. La zona que os he indicado antes, que estaban también en rojo, el motivo o sea, en Letura hay otro riesgo adicional, aparte de la inundación, que son ambos riesgos eran ya conocidos, ¿no? En este caso, en esta franja de aquí, la calle Barranco viene aquí, por aquí recta, y aquí donde se parte lo rojo de lo verde azul, esta es la calle de la Alemana, que es esta calle que estamos viendo aquí. Esto, como os decía, este es uno de los rellenos que cada 5 o 6 años se van reformando, ¿no? Y se va echando más tierra. Y aquí, bueno, esto es una imagen que nos han pasado unos geólogos de la Universidad de Jaén, Mario Sánchez, que bueno, pues ellos ya tenían identificado que hay un problema geológico aquí, y es que esta roca, digamos que se está desplazando, todavía no está claro en qué dirección, ¿no? Pero no sabemos si hacia acá, pero bueno, el hecho es que se está moviendo a razón de 5 milímetros cada año. Eso hasta en los datos que había entre 2018 y ahora. En este mes que llevamos, el avance de ese movimiento es significativamente evidente. O sea, teníamos el edificio que estaba... Vuelvo otra vez para atrás. Aquí, esto es la Casa de la Cultura, que ya estaba cerrada por esos problemas, porque la esquina esta estaba desplazándose respecto del resto. En este edificio, en este mes, se ven evidentemente el avance de las grietas. O sea, no hace falta poner un fisurómetro ni nada. O sea, al ojo ya se ve que aquello va desplazando. A ver, esta otra roja que hay aquí es la que... a ver. Sería esta, ¿no? Esto es un patio, el patio está a un nivel inferior porque, de nuevo, eso, como os decía, todo esto es un relleno. Entonces el patio de la casa de atrás está más abajo, y esto, bueno, pues aquí se ven los hundimientos. Todo esto, o sea, de un día al siguiente se apreciaba cómo se estaba hundiendo la tierra. Los geólogos apuntan dos posibilidades: o bien que el terreno, esa arena de relleno que se está haciendo, o sea, que está hecha con el lavado del agua, esté bajando y llegue un momento en el que se estabilice, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, o que efectivamente la presión del agua haya generado que la roca esté desplazando y estemos hablando de un riesgo diferente y de mayor envergadura, ¿no? Además, en el primer toma de contacto que han hecho los geólogos, que hicieron el recorrido por el cauce, han apreciado que en esta parte de aquí el cauce, que antes iba descubierto, se ha enterrado, digamos, ahora va por debajo del agua, o sea, por debajo de la tierra, lo cual son indicios de que la agresión que esté sufriendo la roca sea mayor y podamos generar en un plazo medio mayores problemas, ¿no? Y por último, contaros un poco, que esta, bueno, era la parte que le tocaba al alcalde, ¿no? Que es pero bueno, un poco un resumen de la financiación que estamos recibiendo, o que está recibiendo el municipio ahora. Está en base al Real Decreto 6/2024, que es el que declaró las zonas catastróficas, por llamarlo, no lo llaman así, pero bueno, sería esto, de todas las inundaciones entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, y que recoge los 75 municipios de Valencia, Letura en Albacete, Mina en Cuenca y el municipio de Málaga. Este paquete de ayudas son ayudas de emergencia, o sea, van enfocadas a las familias que se han visto damnificadas, bueno, fallecidos, por supuesto, y luego a los que han sufrido daños en su primera residencia y que no cuentan con seguro, ¿no? Entonces ahí digamos, o sea, pues viene aquí esta imagen de los dos. El Real Decreto es de 2005, es como la base regulatoria, y el decreto del 6/2024
amplía la base regulatoria, multiplica por 4 y entonces ahora mismo están con unas cuantías mayores de las que originalmente prevé el Real Decreto de 2005. Ayer hubo un Consejo de Ministros en el que se aprobó un nuevo decreto. No me ha dado tiempo a ver en qué afecta, ¿no? O si se han aumentado estos importes. Lo que sí que he visto es que lo que se ha aumentado es el plazo de solicitar estas ayudas, porque estaba establecido en 2 meses. Entonces, en 2 meses toda la gente tenía que valorar los daños tanto de tipo estructural, no estructural y en seres, solicitar la ayuda y recibir el importe según lo que le corresponda. En este paquete también entran todas las actuaciones que está haciendo el propio ayuntamiento, que se consideran de emergencia para restituir los servicios básicos y garantizar la seguridad de las personas. En este caso, al ayuntamiento se le da el 100% del gasto que genere en estos 2 meses. Creo que el decreto que aprobaron ayer ha ampliado a 3 meses, pero el ayuntamiento ahora está en la situación de que lo que haga en 3 meses tiene una financiación del 100%. A partir de 3 meses, pues suponemos que habrá más financiación, pero no, ahora mismo, vuelvo a la incertidumbre, ¿no?, que se ha mencionado tanto. No sabemos exactamente hasta dónde llega. Y claro, en el caso de Letour, donde se ha perdido saneamiento, abastecimiento de toda una parte de la ciudad, pues en las actuaciones que da tiempo a ejecutar en estos 2-3 meses, pues son restituciones de emergencia. No da pensar exactamente cómo se tiene que recuperar toda esta infraestructura. Desde luego no va en este paquete. Esperemos que sí que vaya en paquetes futuros, ¿no? Y nada más. Esto es lo que nos ha pasado. Bueno, mientras está copiada ya también. Esa, ¿no? Bueno, pues como os decía, Rubén y Magdalena de la empresa Omicron Amepro, parte de un grupo más amplio, os van a hacer una reflexión no solo centrada en Letour, pero ejemplificando en Letour sobre qué hace, qué determinaciones toma el planeamiento sobre zonas en riesgo de inundabilidad. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a Javier y Álvaro por su invitación. Y encantados de estar aquí, sobre todo por la altura de los ponentes. Nosotros somos técnicos, somos parte del equipo de redacción del Plan de Ordenación Municipal de Letour, y nuestra intervención o nuestro enfoque iba a ser un poco más, digamos, a nivel práctico, sobre todo para aquellos que vais a ser urbanistas el día de mañana, para ver cómo una empresa que se dedique a redactar el planeamiento urbanístico se enfrenta a esta cuestión de la inundabilidad. Evidentemente, bueno, pues vamos a utilizar el ejemplo de Letour, que es en el que estamos, para analizar un poco, para que podáis ver un poco el procedimiento, ¿no?, que solemos emplear. Lo primero sería, también hay que desmitificar un poco, porque parece que los planes generales o el plan de ordenación municipal parece que se vende como una panacea, en el sentido de que es un instrumento que es capaz de resolver todos los problemas que tiene un municipio. Es una herramienta muy útil, evidentemente, pero tiene sus limitaciones y tiene sobre todo sus competencias. Como sabéis, tenemos 17 leyes de urbanismo en este país. Entonces, en cada una de ellas, en este caso en Castilla-La Mancha, pues la legislación te dice claramente hasta dónde tiene que alcanzar las determinaciones de un plan general. Eso parece que limita determinadas cosas, pero bueno, ya veremos así que no es tanto así, ¿no? Desde luego, aparte de las determinaciones que todos sabemos, pues, por ejemplo, es prever la expansión urbana, ¿no?, la ocupación del territorio, delimitar sectores, prever los servicios, las infraestructuras, poner, digamos, establecer unas determinaciones, unas condiciones de uso y de edificación. Sobre todo,
hay que tener en cuenta una cosa, que para planificar el territorio es fundamental conocer previamente y analizar los riesgos, ¿vale? Eso es clave, ¿no? Y eso nos va a condicionar muchísimo. Desde el planeamiento urbanístico, habitualmente los riesgos que tenemos en cuenta son los riesgos naturales provocados por la naturaleza, o riesgos tecnológicos que tienen que ver con actividades industriales, riesgos antrópicos, por ejemplo, los incendios, ¿no? En este caso de Letour, evidentemente el riesgo mayor, como ya ha dicho Elena, era la inundación y también los riesgos de carácter geotécnico. Puesto que, como ha dicho ella, el casco antiguo, el conjunto histórico de Letour, se asienta sobre un cerro con una geología kárstica que está produciendo bastantes problemas, con lo cual hay que analizar esos dos riesgos, ¿no? ¿Cómo analizamos las zonas inundables en el planeamiento urbanístico? Bueno, hay un procedimiento que siempre comienza con un estudio geomorfológico e hidrológico del territorio. Es decir, primero analizamos evidentemente las cuencas, las direcciones de drenaje, analizamos la hidrología, evidentemente los cursos de agua que existen en el municipio. Elena ha puesto ya unas imágenes antes de que el río Segura, que es el que determina el límite norte del término municipal, hacia allá, digamos, va la cuenca digamos, la dirección de desagüe, y el arroyo de Letour es un afluente del río de Segura y es el que ha causado los daños. Una vez analizada la hidrología, detectamos las áreas inundables. Aquí tenemos dos casos, dos opciones, dos situaciones distintas. Lo primero que hacemos es consultar los tramos de cauce que el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que depende del Ministerio, tiene ya estudiados. Hay una serie de cauces, sobre todo pues, de los cauces más importantes y sobre todo los que afectan a zonas urbanas o urbanizables, digamos, que ya tiene unos estudios hidrológicos hechos, unos estudios de inundabilidad, ya barajan determinados datos, y cuando esa información existe, los organismos de cuenca nos exigen que tengamos esos datos oficiales en cuenta en nuestros planes generales. En el caso de Letour, digamos del propio núcleo de Letour, donde han ocurrido estas avenidas, contamos con esos estudios. Esos estudios ya están en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, luego veremos una imagen. En el caso de que no existan esos estudios, solemos elaborar nosotros, las empresas dedicadas al planeamiento urbanístico, el propio estudio hidrológico, con procedimiento y con un software. Bueno, hay varios en el mercado. Luego os explicaré más o menos cómo funciona, pero solemos hacerlo nosotros. En el caso de Letour, en la dehesa de Iznar, que es una de las pedanías, es uno de los núcleos de población del municipio, ahí también había un barranco, un pequeño arroyo que estaba próximo a la zona urbana, digamos, de esa pedanía, y ahí sí hemos hecho nosotros el estudio hidrológico. En el caso del casco de Letour, como digo, los datos oficiales ya constaban y nos hemos limitado a interpretarlos y a incorporarlos dentro de nuestra propuesta. Una vez hecho estos estudios, obtenemos ya las líneas de afección hidrológica, que bueno, de todas las que veis ahí, habituales, nos vamos a quedar sobre todo para la propuesta, vamos a tener en cuenta siempre la zona inundable, con un periodo de retorno de 500 años, y la zona de flujo preferente, que ahora veremos un poco su definición, que es donde realmente se pueden producir más daños cuando existe una avenida potente. Bueno, aquí es un poco ilustrativo lo que decíamos antes, lo que acaba de decir antes, las direcciones de drenaje de Letour, el río Segura al norte del término municipal, el arroyo de Letour atravesándolo. Esto es sobre un modelo digital del terreno. Esta es la información que ya consta en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, en el Ministerio. Fijaos aquí no lo veo bien, 283 metros cúbicos. Bueno, eso es un buen dato. Y bueno, aquí tenéis claramente bueno, pues lo que comentaba antes Elena, ¿no? Tenemos un arroyo encauzado que digamos, todas estas zonas son unas zonas, digamos, de expansión, o zonas más nuevas de lo que es el núcleo de población, y el conjunto histórico está aquí. Y bueno, pues evidentemente las zonas inundables atraviesan, ¿no? Atraviesan sobre todo a través de la calle Barranco y a través de ese puente, que es un poco el punto crítico que ahora veremos. Bueno, pues se ve bastante claro. Desgraciadamente, pues los modelos, como hemos visto en esta ocasión, se cumplen.
los modelos. Bien, comentaba bueno, nosotros cuando tenemos que elaborar un estudio hidrológico, pues esto es una cuestión un poco técnica, pero bueno, comenzamos cuando no hay datos oficiales, comenzamos consultando el CAUMAX, que es un mapa de caudales máximos, viene de una publicación del CEDEX con un convenio con el Ministerio. Miramos el caudal para el periodo de retorno de 500 años, como digo, sería la zona inundable. Generamos un modelo digital del terreno a partir de la nube de puntos de LiDAR, del Instituto Geográfico Nacional. Con ese modelo digital del terreno generamos un modelo hidráulico. Ahí hemos puesto en IBER, que es uno de los softwares que se utilizan para este tipo de estudios. Puede haber otros. Y finalmente, como resultado, pues obtenemos el cálculo de las láminas de inundación de los calados, ¿no? Bien, por ejemplo, para que veáis un poco, no se ve muy bien, pero aquí ya podéis ver, por ejemplo, la línea de T500 y la línea de 100. En este caso, como digo, hay trampa porque ya contamos con estos datos del Ministerio, ya no los hemos tenido que calcular nosotros, pero bueno, para que veáis un poco bueno, cómo se plasman luego encima sobre los planos del planeamiento las zonas inundables. Esta es otra imagen similar con nuestra propuesta ya de clasificación y de calificación del suelo, incluso con una propuesta ya de ordenanzas. Bueno, pues cómo encajan, digamos, las zonas inundables bueno, en este caso la excepcional, que yo creo que sería, en fin, lo correspondiente al caso que nos ocupa, ¿no? Ha pasado en Letour lo que pasa una vez cada 500 años, ¿no? A ver, nosotros tenemos, esto es un inciso, ¿no? Tenemos ciertas dudas de que a lo mejor, bueno, estos estudios que tiene el Ministerio, a lo mejor no hayan tenido en cuenta las defensas que existen, ahora los veremos en otra imagen. Hay unas defensas del cauce, del dominio público hidráulico ejecutadas. Algunas de ellas, como decía Elena, pues han sufrido daños, y sobre todo hay un punto crítico que es el puente que comentábamos antes, que tiene un calado muy pequeño para el volumen de avenida que venía, ¿no? Bueno, no sé si contando con esas defensas quizá el cálculo de estas líneas hubiera sido distinto. Eso queda ahí. Bien, una vez hechos los estudios hidrológicos o bien tomados los datos del Ministerio que consten, ¿cómo tratamos las empresas que hacemos planeamiento estos datos? A la hora de la propuesta. Evidentemente, bueno, en función de la clase de suelo de la que estemos hablando. En el caso del nuevo plan de Letour, evidentemente, bueno, pues si estamos tratando de unas zonas inundables que estén en un suelo rústico o no urbanizable, evidentemente, pues como en todas las legislaciones de urbanismo de todas las comunidades autónomas, siempre hay alguna categoría de suelo con una protección especial. En este caso, Castilla-La Mancha se denomina protección de dominio público hidráulico. En principio ahí se regulan, se limitan los usos y bueno, vamos a decir que en principio ahí no va a haber problema. Luego tenemos el suelo urbanizable y el suelo urbano no consolidado. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de Letour, las nuevas propuestas de suelo que tenemos previstas, una vez analizada la inundabilidad, evidentemente las ubicamos en zonas que no estén afectadas por suelos urbanizados, o sea, por zonas de avenida, digamos, por zonas inundables y por zonas de flujo preferente. Pero ¿qué ocurre cuando las zonas inundables afectan al suelo que ya es urbano, que es suelo urbano consolidado? En el caso de Letour, además, hay que tener en cuenta una cosa. Los daños se han producido sobre todo en el conjunto histórico. O sea, es un suelo urbano que ya era urbano, era un conjunto histórico, hace siglos que era urbano. Era urbano antes de que existieran las confederaciones hidrográficas, era urbano antes de que existieran las leyes del suelo. Era muy urbano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿No vas a desclasificar ese suelo? ¿Qué te dicen los organismos de Cuenca en sus informes? Nosotros tramitamos los planes de ordenación municipal ante los organismos competentes. Como sabéis, hay una serie de fases de tramitación y se reciben informes sectoriales. ¿Qué nos dicen los organismos de Cuenca? Las confederaciones, en este caso, bueno, pues dice en los suelos urbanos que estén afectados por
por zonas inundables, lo que tienen ustedes que hacer, se puede construir, pero con determinadas limitaciones. Y esas limitaciones están recogidas en la legislación sectorial en materia de aguas, que es la Ley de Aguas y sobre todo el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Ahí hay una serie de artículos, el 9 y el 14 sobre todo, que establecen los usos que tú puedes implantar ahí. O sea, es decir, no te prohíben la edificación, sino que te la condicionan. Bueno, por ver un poco, intentaré pasar rápido por esto, pero por ver un poco la legislación de aguas, como veis ahí, el texto es refundido de la ley y el reglamento del dominio público hidráulico, hay una serie de definiciones que muchos ya conoceréis, pero sobre todo vamos a quedarnos con la zona de flujo preferente y la zona inundable, que son las dos que nos afectan, digamos, a nuestras propuestas y a nuestros cálculos. La zona de flujo preferente, como hemos dicho, aglutina a su vez dos zonas, que es la vía de intenso desagüe, para un periodo de retorno de 100 años, y cualquier obstáculo en ella genera incrementos significativos de la altura del agua en avenidas, es la zona más crítica. Y luego la zona de graves daños, que eso tiene que ver no solo con la altura del agua, que ahí vemos que pone 1 metro, sino también con la velocidad del agua, más de 1 metro por segundo. En el caso de Letour es fácil imaginar la velocidad que pudo adoptar esa riada, cuando además la bajada, digamos, la calle de las Moreras, ¿no? Es la calle de las Moreras, no, es una bajada que es la que da acceso al conjunto histórico, y la primera manzana que estaba en situación transversal es la que se llevó absolutamente el impacto, y de hecho solo queda la oficina de turismo, ¿no? En esa, que es el edificio más pequeño, concretamente, ¿no? Bueno. Esta es un poco la zonificación que tiene la ley. Digamos, vamos a fijarnos en la zona inundable, en la zona de flujo preferente. Y el propio reglamento establece las limitaciones de los usos. Para entender esto, las limitaciones de los usos van, por un lado, en función de si están en la zona de uso de flujo preferente o bien en la zona inundable, ¿vale? Y también va por otro, digamos, hay otro parámetro que es en función de la situación básica del suelo. Si estamos hablando del suelo urbanizado, en términos del texto refundido de la ley del suelo, o bien, digamos, si estamos hablando de uso rural, como cuando he dicho antes. Y básicamente, esta regulación es la que los organismos de cuenca, el Ministerio, nos exige a los redactores de planeamiento que tengamos en cuenta nuestra normativa urbanística, la normativa urbanística que lleva todo plan general, en función de digamos, de la zona de donde se encuentren, es decir, suelo rural, suelo urbanizado, y en función, como veis aquí arriba, de la zona de flujo preferente o de zona inundable. Para poner un ejemplo, pues, por ejemplo, pues los centros escolares, ¿no? Pues evidentemente en la zona de flujo preferente no están permitidos. En la zona inundable, sí, se evitará, te dice, si es rural, si no existe otra ubicación alternativa, y diseñados con condicionantes de seguridad. Y en suelo urbanizado se permiten, pero con condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad están recogidas en el propio reglamento del dominio público, y tienen que ver un poco, pues, con la cota del forjado de primera planta, con las condiciones para el sótano. Hay una serie de condiciones de estanqueidad, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no limita, no prohíbe la legislación construir en el suelo urbano afectado por zonas inundables. Sobre todo en zona inundable, la zona de flujo preferente, como hemos dicho, pues evidentemente es más restrictiva. La legislación te dice también que como requisito adicional, pues en esas zonas el promotor debe suscribir una declaración responsable, asumiendo el riesgo, inscribir en el registro de la propiedad que eso es una zona inundable. Bien, son cautelas, pero a efectos del redactor de planeamiento, y esto es una idea para el debate posterior, ¿qué vamos a hacer en esas manzanas que se han demolido? ¿Planteamos reconstrucción? ¿Planteamos prever un espacio público sin edificación? Bueno, es una de las ideas que luego vemos. Todo esto que estoy contando es a nivel estatal. Hay algunas comunidades autónomas que establecen en sus legislaciones también, pues, algunos criterios a mayores para estas zonas inundables. Incluso los propios organismos de cuenca en su informe, cuando nos emiten un informe, digamos, al planeamiento, pues establecen también unas condiciones. Pues los sótanos tendrán no sé qué, los garajes tendrán no sé cuánto. Nosotros adaptamos, incorporamos eso a nuestra regulación del plan general. Nos garantizamos que nuestra propuesta de nuevo suelo, porque
porque todo esto tiene que ver sobre todo con nuevos suelos, es en lo que se fijan, vamos a decir, el órgano de cuenca, ¿no? Y como es en nuestro caso, los nuevos suelos de nuevos crecimientos los planteamos fuera de las zonas inundables y ya. Y hasta aquí llegó la función del urbanista. ¿Es suficiente? Bueno, pues esta es otra pregunta. ¿Es suficiente? Haciendo esto, nuestro plan general va a recibir un informe favorable y va a ser aprobado. Luego ocurrirá lo que ha ocurrido en Letour, que pasa lo que no ocurría desde hace 500 años. Tengo aquí unas diapositivas por ir terminando, pero son un poco, bueno, inciden un poco en lo que ya ha contado de mejor manera Elena, pero bueno, simplemente para que veáis un poco el relieve. Bueno, pues ¿sabéis? El arroyo canalizado, es un arroyo, este arroyo, ¿no? El arroyo canalizado que llega hasta Letour, desde una cota más alta, hasta el casco antiguo de Letour, que es esto, que como estamos viendo, pues es una formación kárstica, es una especie de isla, vamos a decir, dentro de lo que es el valle del arroyo de Letour, y está unido por esta bajada, que es la calle Moreras, y aquí está el puente, digamos que es el punto crítico. Creemos que, bueno, que es donde se originó, digamos, el mayor problema. El puente es digamos. Aquí hay un calado bastante alto, podemos decir, pero conforme te vas acercando al puente, que es y esta es la bajada que antes nos enseñaba Elena, conforme te vas acercando al puente ves que ese calado pues es claramente insuficiente. No sé si se ve, es la misma fotografía que puso Elena antes, digamos con la piscina natural que hay aquí abajo, y hay una cascada aquí, pero el calado realmente es una cosa así, del puente. Y por aquí tuvo que entrar toda el agua. Evidentemente, pues esto fue superado y el agua, estoy hablando de este punto, aquí. Y el agua, pues al final, en lugar de venir por aquí, que es por donde debería haber desaguado, pues gran parte fue a esta calle, la calle de las Moreras, que es donde se han producido los hundimientos, dio esta curva. Esta primera manzana que está en situación transversal, que es la que habéis visto, esta es la que primero sufrió los daños, calle Moreras, calle Barranco. Y bueno, esto, veis aquí, esta es otra imagen de la canalización. Concretamente en esta zona, la zona previa al casco antiguo, no se han producido daños. O sea, bueno, digamos que muy leves, ¿no? Muy leves. En esta zona que tiene menor altura la protección, pues bueno, daños pero leves. ¿Qué quiere decir? Bueno, el problema estaba más adelante, ¿no? Más adelante se produjo el tapón. Vamos a ver. Aquí tenéis ya, bueno, pues unas imágenes bueno, pues del calado máximo de peligrosidad en la hipótesis del Q500. Están grafiadas aquí las defensas que existen o existían para el dominio público. Como veis, en toda esta zona es donde no se han producido daños, existe esto, pero aquí hay un punto crítico y esta curva que debe haber hecho el agua, pues no pudo ser. Y de hecho aquí también en la calle Molinos, ¿no? Elena, también se han producido daños en toda esta zona. Pues claramente fue insuficiente. Aquí a la izquierda simplemente tenía puesto un extracto bueno, pues de la legislación de aguas donde se dice que las obras hidráulicas, porque va a haber que pensar en planificación de obras hidráulicas de defensa, bueno, pues que son competencia de la administración del Estado y, bueno, que sobre todo aquí dice, ¿no?, que son aquellas que tengan por objetivo pues hacer frente a estos fenómenos trágicos como las inundaciones. Aquí vemos también un poco, esta imagen también la ha contado Elena antes, un poco los edificios dañados, ya lo ha contado ya con más detalle. Simplemente comentar, fijaos aquí estos puntos de máximo calado. En el caso del puente se pudo alcanzar casi 10 metros. Casi 10 metros. En esta primera placita de aquí, digamos, detrás de la manzana que desapareció, 3 metros, ¿no? Una planta, ¿no? Una de las cosas que hay que pensar es, bueno, y eso también, Javier, a efectos de ideas, ¿no?, para la reconstrucción, es analizar un poco el suelo vacante que existe en el municipio, ¿no? ¿Qué suelos disponibles hay? Bueno, pues para poder pensar en edificar vivienda, en realojar gente,
En Letour sí que entendemos que bueno, se cuenta sobre todo evidentemente en la parte más nueva. El casco está aquí arriba. Bueno, esto será objeto de análisis. Para finalizar un poco la intervención, queríamos lanzar un poco eso, casi a modo de ideas para que luego se puedan debatir. ¿Qué podemos hacer desde el planeamiento, ¿no? ¿Qué retos desde el planeamiento? Vosotros daos cuenta, hablaba nuestro compañero de ponencia, el psicólogo, de víctimas primarias, víctimas secundarias. Bueno, yo así a modo de broma puedo decir, las víctimas terciarias podríamos ser los redactores de planeamiento, que de repente te encargan un plan general y la mitad del pueblo se te viene abajo. ¿Qué se hace ahí? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué retos puede hacer el planeamiento urbanístico aquí? Evidentemente hay cosas que, como hemos dicho al principio, se escapan de la competencia de un plan general. Evidentemente las actuaciones de urgencia, que es lo primero que hay que hacer, lo que se ha venido haciendo, y yo creo que bien, desde el Ayuntamiento de Letour, pues son primero las demoliciones urgentes para evitar cualquier peligro, ¿no? Para la población. Se han hecho rellenos de viario, como habéis visto, hay los accesos al casco, es que no podían entrar ni las máquinas. Entonces se han hecho rellenos en viario, evidentemente, como en Valencia también, retirada de lodos, vehículos, etcétera. Realojo temporal de personas afectadas, en este caso, a diferencia a lo mejor que en Valencia, que igual es muchas más personas y puede ser más complicado. Aquí es verdad que al ser un pueblo pequeño, la cohesión, digamos, casi familiar de la población, pues ha permitido que, bueno, que se realojen bueno, pues con familiares, etcétera. También es verdad, había una posibilidad, este ayuntamiento, como es un núcleo turístico, digamos, cuenta con bastantes viviendas rurales, de uso rural, y que se podían haber puesto en disposición, pero lógicamente están dentro del conjunto histórico, que era la zona inaccesible. Entonces hay unas viviendas a las que no se podía acceder para realojar. Bueno, pero ese problema, digamos, de urgencia, por lo menos creo que ha sido solucionado. Y ahora están, bueno, ¿no? Con el restablecimiento de infraestructuras, servicios urbanos, el agua, todo, creo que la Diputación, ¿no? Nos comentaba Elena, que están trabajando en ello. Aparte de estas actuaciones de urgencia, es necesario, se está hablando del plan de recuperación de Letour, ¿no? En todo caso, creo que es necesaria, aparte de recuperar, bueno, digamos, de volver a esa normalidad que hablaba nuestro compañero antes, o nueva normalidad, que no va a ser exactamente igual. Desde luego, hay que recuperar, digamos, hay que hacer una planificación hidráulica, de infraestructuras hidráulicas, de mejora de las defensas, de las obras de defensa, digamos, del cauce, para que evidentemente no vuelva a ocurrir eso. Entonces, cualquier plan tiene que conllevar una planificación hidráulica. Esto es otro tema que probablemente exceda las competencias del planeamiento municipal, del plan general, pues sus competencias pues son, en este caso, probablemente estatales, ¿no? En todo caso, podemos reflexionar sobre ellas, podemos pensar, bueno, ¿qué tipo de actuaciones hidráulicas se pueden plantear, ¿no? La ampliación de las obras de drenaje. Ya hemos visto que había un calado debajo del puente que era insuficiente. ¿Qué se puede hacer ahí? Y ahora ya hablo, bueno, yo soy arquitecto, pero hablo ya con carácter ingenieril, ¿no? Vamos a decir, bueno, se puede plantear rebajar ese calado, aumentar la capacidad de desagüe, digamos, en ese punto crítico. Se puede, bueno, desde luego reforzar las obras de defensa que existían y que se han dañado. Comentábamos el otro día, Javier, yo creo, otras posibilidades que no sé si serán muy reales o no, pero bueno, se pueden ejecutar aliviaderos, a lo mejor aguas arriba o balsas de laminación, tanques de tormentas, hasta posibles reconducciones de cauce, ¿no? En casos más graves. Hay un montón de posibilidades, ¿no? En estos casos. Un caso además como este, que ya habéis visto que el acceso al conjunto histórico es uno solo, es una bajada nada más. Bueno, eso podemos debatir sobre ello, pero creo que excede las competencias del planeamiento urbanístico. ¿Qué nos queda a los redactores de planeamiento? Casi ver lo que nos influye a nosotros, lo que tenemos que reconsiderar, que ya habíamos empezado a reconsiderar y ahora en mitad de la tramitación de un plan te toca reconsiderar, ¿no? Y hay preguntas que yo lanzo, ¿no? Al aire, ¿no? Como por ejemplo, pues reconsideramos el modelo urbanístico.
el modelo de propuesta en general o no es suficiente. Cuando planteamos un modelo urbanístico, una de las primeras cosas que hacemos es evaluar las necesidades de vivienda. Ahora de repente hay bastantes familias que se han quedado sin vivienda y que ayer no necesitaban vivienda y mañana necesitan vivienda. ¿Hay suelo disponible suficiente en el plan general, en la propuesta que nosotros veníamos tramitando? ¿Sí o no? Hay que sumar, hay que hacer un recálculo de eso. ¿Eso puede que nos cambie el modelo urbanístico? Puede ser. Eso es la primera reflexión que hay que hacer. Ya he dicho que sí que hay suelo vacante. No sé, esto no lo he hablado con Elena todavía. Eso es spoilers para ella. Pero bueno, es una pregunta que se puede hacer. Lo que comentábamos antes, creo, con Javier, regeneramos frente a lo que hay o prevemos nuevo suelo. Hemos dicho que había que analizar las parcelas vacantes. Hay que analizar una cuestión que yo creo que hablé con Javier, que es hay determinados lugares donde la gente se aferra, digamos, al sitio de su vivienda y hay otros lugares, cuando pasa una catástrofe, que dicen, yo me aferro a mi pueblo, pero quiero estar situado en otro sitio. Mi nueva vivienda no va a ser ya ahí, porque ya tengo unos recuerdos negativos, porque tengo una peligrosidad que ya me ha ocurrido. Hay de todo tipo, ¿no? Eso es otra reflexión que hay que hacer. ¿Qué hacemos con las manzanas afectadas? Lo que he comentado antes. ¿Reconstruimos? Parece que la legislación en materia de aguas nos permitiría. Esto lo lanzo así, tampoco lo tengo estudiado del todo, pero parece que lo permite. Es suelo urbano, ¿no? Con condiciones, evidentemente, pero parece que lo permite. O vamos a ser más conservadores y decir, voy a planificar un espacio urbano diáfano, libre de edificación. ¿Qué ocurrirá si hago eso? La segunda línea transversal de manzanas, dentro de 500 años o mañana, puede sufrir otro impacto, ¿no? Eso hay que estudiarlo también. Evidentemente hay que establecer condiciones específicas de edificación en zonas inundables. Esas ya nos las establece la legislación en materia de aguas. ¿Podemos nosotros desde el plan ser más ambiciosos en eso, más restrictivos? Podríamos, ¿vale? Un tema muy importante de Letour, ¿no? Y que es una diferencia con lo que ha pasado en Valencia. En Valencia se han inundado zonas. Lo que pasa en Valencia y en muchas zonas del Levante español y de toda España, ¿no? Hay zonas llanas, de huerta, la gente ha construido muchas veces de manera ilegal, digamos, en suelo que no era urbano ni urbanizable, en zonas inundables. Muchas viviendas están sin seguro, ahora están teniendo problemas para poder acceder a las indemnizaciones porque no tienen seguro, no le hacían un seguro porque estabas en una zona inundable. Eso pasa en muchos sitios del Levante, ¿no? Y de España en general. No es el caso de Letour. Es una diferencia. Aquí estamos hablando del suelo urbano consolidado. Y otra gran diferencia es que encima es un conjunto histórico. Vale, ¿qué ocurre aquí? Tenemos que tener en cuenta que las condiciones de edificación relacionadas con la inundabilidad, con las que establece el reglamento de dominio público hidráulico y las que nosotros podamos implementar, también tienen que estar en coherencia con las condiciones derivadas de que es un conjunto histórico, por el patrimonio cultural. O sea, tenemos digamos, dos condicionantes. Por un lado están las exigencias de patrimonio y por otro lado están las exigencias, digamos, de la Confederación Hidrográfica, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que eso será uno de los problemas que sí nos atañen a nosotros, a los redactores de planeamiento. Evidentemente habrá que reconsiderar las redes de servicios urbanos. Las que teníamos recogidas en nuestro planeamiento, pues evidentemente ahora muchas no están directamente. Entonces, una de las cosas que hace un plan general es evaluar cómo están las redes de los servicios, el abastecimiento, el saneamiento, el alumbrado público. Se necesita una depuradora, se necesita un depósito de aguas, no se necesita. Todo esto en función del número de habitantes que tú vas a prever en el año horizonte cuando se desarrolle tu plan, el crecimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con esto? Lo teníamos analizado y ahora estas infraestructuras no están. Donde necesitamos 5, ahora se van a necesitar 25. Bueno, pues eso es otra cosa que afecta a la planificación urbanística. Y evidentemente, aunque no sean nuestras competencias las obras hidráulicas que se vayan a hacer y que se vayan a diseñar, evidentemente, bueno, pues en el estudio económico que lleva cualquier plan, pues tendrán que ser contempladas. Yo creo que aquí igual podrías intervenir un poco.
Voy a ceder el micro para finalizar. Vale. Bueno, yo creo que ya lo han comentado todo. Quedan 2 diapositivas que son a modo de resumen para iniciar el debate. Planteamiento de dudas, preguntas que nos hacemos y fundamental, ¿en qué podemos, en qué participamos los redactores de planeamiento en la situación de la recuperación de Letour ante la emergencia que ha habido por la avenida? ¿En qué fases nosotros podemos participar? ¿En qué podemos poner nuestro granito de arena en la colaboración de la recuperación de Letour? Entonces hay una serie, yo en mi primera reflexión, que luego entraremos en ella en el debate, yo me he planteado a mí misma 3 situaciones, que son las actuaciones inmediatas. ¿Cómo reconstruimos? La situación inmediata es, nos metemos a la reconstrucción y primera pregunta, ¿cómo vamos a hacer esa reconstrucción? Ahora mismo cualquier persona que tenga una casa ahí que se haya caído llega al ayuntamiento y pide una nueva licencia. Esa nueva licencia va a tener que ser dada con las condiciones de edificación que están en el planeamiento vigente, que son las normas del 92. Bueno, aquí se nos da el caso que el desastre ha sido en una zona muy consolidada, que en teoría debería poder estar preparada para asumir este tipo de desastres, porque si ha conseguido mantenerse durante todos estos siglos, no debería haberse visto afectada tanto como se ha visto afectada. ¿Por qué se ha visto afectada de esta manera? Que a lo mejor hemos pasado un poquito por encima. Aquí el problema era que esta avenida de 500 años, que además se nos ha dado, era similar, no ha llegado a la avenida de 500 años, ha sido 230 y estaba planteado para 280 metros cúbicos por segundo, ya estaba contemplada, era algo asumible y que ya había, el municipio ya había sobrevivido a esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han dado 3 avenidas, o sea, 3 situaciones catastróficas seguidas en el mismo día. Lo mismo que te puede ocurrir una vez cada 500 años te ha ocurrido 3 veces en el mismo día, a las 2, a las 4 y a las 10 de la noche, o las 8. ¿Qué pasó? Con la primera lo aguantó bien, no pasó nada. La segunda, vaya, a la tercera cayó. A la segunda ya cayó, a la segunda ya empezaron a caer, pero la primera lo dejó dañado, pero no. Sí. Pero la situación es que de alguna manera el municipio ya está preparado para este tipo de situaciones en principio, porque estamos en un casco histórico que ya había sufrido esta situación. Pero la cuestión es, ¿les dejamos reconstruir con lo que tenían? Dado que ahora ya sabemos que nos podemos encontrar estos eventos catastróficos con muchísima más probabilidad, o sea, se pueden dar mucho más a menudo y van a ser episodios tan catastróficos, decimos, pues a lo mejor tenemos que cambiar nuestras condiciones de edificación y darle una vuelta a ver cómo planteamos esas condiciones de edificación de manera que reduzcan el riesgo porque la situación se va a dar. Entonces, segunda pregunta que me hago. ¿Cómo planteamos estas nuevas condiciones de edificación, teniendo en cuenta además que estamos en un conjunto histórico? Por el hecho de ser conjunto histórico, ya está, lo que yo creo que se ha comentado ya en las ponencias de esta mañana, cómo reconstruir algo, si lo reconstruimos tal cual estaba, o simplemente tenemos que mantener lo que es la identidad. Aquí yo creo que hay un problema, más que de edificatorio, está el tema de las piscinas naturales, la cascada. Un elemento que es muy identificativo de Letour son esas piscinas naturales y esa cascada, que es donde se ha producido el problema. El problema es que nosotros teníamos unas obras de protección de las avenidas, que es todo ese cauce tan abierto que veíais, donde tienes una capacidad de desagüe, digamos que es suficiente porque los daños aguas arriba han sido menores, pero que llega a un punto donde el obstáculo es tal, o sea, el estrechamiento de esa capacidad de desagüe es tal que hace que se lleve por delante toda la calle y todas las casas de enfrente. Entonces, con esas actuaciones, imagínate que actuamos y la solución que dan los técnicos es que evitamos ese obstáculo al desagüe natural, abrimos por ahí, pero nos cargamos
nos cargamos la cascada, que es como un símbolo del municipio. Quiere decir que aquí hay muchos temas a tener en cuenta. Una de las cosas que me ha quedado dudas es, por ejemplo, nosotros hay que empezar con la reconstrucción, a lo mejor no tenemos el planeamiento adecuado aprobado, y por tanto alguien quiere reconstruir, pero no como está planteado las normas, no se puede. O ese decreto te habilita para reconstruir. De momento, digamos que el decreto que declaraba la emergencia se levantó hace y todas esas actuaciones que estaban haciendo un poco fuera del marco regulatorio. Perdón. No, que una vez que se levanta el nivel de emergencia, todas las actuaciones que se estaban haciendo un poco fuera del marco regulatorio, ¿no? Por ejecución directa ante la emergencia, ya no aplica, ¿no? Ahora ya tienes que volver otra vez a buscar, pedir tu licencia, o sea, hacer todo el protocolo. Entonces volvemos a tener, en este caso además se da la situación de que como tenemos aprobado inicialmente el POM, tenemos la exposición al público se hizo, entonces hay una suspensión de licencias en todos aquellos aspectos que no sean compatibles con los dos planeamientos. O sea, las licencias que se estaban dando ahora solo eran situaciones en las que cumplían los dos instrumentos de planeamiento. Entonces ahí se junta una tercera pata. Pero entre las actuaciones inmediatas, en lo que nosotros podemos colaborar también es en buscar situaciones de reubicación. Esa gente que puede que no quiera volver a construir en el sitio donde ha sido el suceso, y que sí que hay solares que están vacíos, incluso viviendas que donde se pueden construir esas nuevas viviendas. Y luego están las actuaciones a medio corto plazo, que creo que es donde nosotros entramos con la redacción del planeamiento y pensar cómo poder incorporar esta experiencia y estos nuevos conocimientos a la nueva definición y a la nueva propuesta de planeamiento, pero teniendo en cuenta que nosotros desde el planeamiento lo que entramos es en la clasificación del suelo, que en este caso no creo que no va a variar la calificación del suelo, qué tipo de ordenanzas, que si tenemos que cambiar la calificación, a lo mejor dejamos como espacio libre ciertas zonas, evitamos que se construya allí, damos unas condiciones, tenemos que crear una nueva ordenanza edificatoria diferente de la que tenemos contemplada, hay que darle muchas vueltas a esto. Y luego, nuevas condiciones de edificación, habrá que analizar cómo nos afectan esta situación a cómo tenemos planteadas nosotros ahora las condiciones de edificación. Pues a lo mejor no tenemos que permitir construir de determinada manera en las plantas bajas, o hay que planificar algún tipo de medida de cómo se tienen que desarrollar estas nuevas viviendas, no lo sé. En el tema de las infraestructuras urbanas, pues claro, en lo que a nosotros nos atañe, tendremos que valorar cómo se tienen que definir y por dónde tenemos que plantear la reconstrucción de estas infraestructuras que se han ido todas abajo. Y luego están las actuaciones a largo plazo, que ya no son objeto del planeamiento, serán objeto del organismo de Cuenca, que son los que porque estos proyectos y estas obras tanto sobre infraestructuras hidráulicas no son a corto plazo, llevan su tiempo y tendremos que esperar a ver cómo son esas obras tanto de laminación como de defensa que se planteen en función de los nuevos estudios, porque habrá que estudiar en profundidad. Y el problema es que estas actuaciones a largo plazo vuelven a condicionarnos también en nuestra propuesta de planeamiento. Entonces, estos 3 puntos a modo de debate como temas que desde la planificación urbana y de lo que podemos hacer nosotros desde el planeamiento pueden afectarnos o podemos tener en consideración. No sé. Bien. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, entonces yo no voy a intervenir, solo recalcar 2 cuestiones. Hemos hablado de la identidad esta mañana. En este caso, la identidad en este municipio que vive esencialmente del turismo y de una fábrica de yogures que se llama El Cantero de Letour, ecológicos, se compran en el Corte Inglés, podéis pasar a hacer vuestro donativo. Bueno,
en este pueblo se nos ha dado un caso que en el proceso de información pública del catálogo, que es el instrumento que protege la edificación, como bien deberíais saber ya a estas alturas, es el único caso que se me ha dado a mí, no sé si a vosotros, que los propios vecinos piden un mayor nivel de protección de la edificación, cuando normalmente es todo lo contrario. A mi casa no me la protejas para que yo pueda hacer lo que yo quiera. Aquí, en este caso, no. Se estaba pidiendo un nivel de protección mayor precisamente porque ellos valoran mucho su identidad. En el fondo les van las lentejas en eso, porque su conjunto histórico-artístico es su principal producto de venta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a intervenir sin condicionar la identidad del sistema? Como decía Inés, parafraseando a Wagensberg, ¿no? Que además en este caso es un sistema, en el casco histórico tiene una unión umbilical con el resto del pueblo. ¿Vamos a modificar esa unión umbilical o no? ¿Vamos a permitir múltiples escenarios posibles con otra salida del pueblo, ¿no? O sea, si se diese otro evento catastrófico, ¿podrían salir por otro lado o tendrían que volver a salir a través de la Casa Roja esa, escalando, ¿no? Bueno, estas son preguntas como las que se ha hecho Magdalena, ¿no? Que están en el aire, pero que creo que en este caso se conjugan con más este peso del patrimonio, de la identidad, probablemente sea más relevante en este caso que los casos de la Dana en Valencia. Y un apunte solo. La Dana es la misma, lo que pasa es que la nube cayó un poquito más del lado de la serranía valenciana que de la Mancha, pero los modelos de predicción meteorológica no son exactos. Hace unos años hubo una alerta en Madrid que se creía que iba a ser la nueva Filomena, tal. Afortunadamente no pasó en Madrid, pasó en Navalcarnero y aún así hubo muertos. 6 muertos, igual que en Letur. Ya en ese momento el alcalde de Madrid dijo, bueno, a ver si los científicos mejoran sus predicciones. Bueno, ven tú y lo haces tú si quieres, ¿no? Pero afortunadamente pasó 10 kilómetros más para allá. Si las nubes hubiesen pasado un poco más para allá, a lo mejor los 230 no son 230 ni los 280 del modelo, igual son 400, como ocurrió en Valencia, porque en Valencia sí que parece que ahí se ha todavía no se sabe bien del todo, pero que se ha pasado las previsiones del periodo de retorno de los 500. Y en cualquier caso, es previsible que estas cosas, no mañana, pero ocurran con más frecuencia de lo habitual. Y nosotros estamos diseñando no para los vecinos de hoy, que también, pero menos, sino sobre todo para los vecinos de dentro de 20 años o dentro de 40. ¿Vale? Aunque la vigencia del plan sabemos que es la que dice la ley, pero de hecho las normas subsidiarias son del 92. O sea que si conseguimos aprobar el plan, es previsible que no cambie en otros 40 años, ¿no? Porque sobre todo en la dinámica inmobiliaria en un municipio de estas características es muy distinta a la que ocurre en Madrid. Entonces, bueno, sin más, preguntas. No, para contribuir al debate, sí, es que, pero no, que no va a haber por falta de tiempo. Por un momento mi presentación, que aunque no la voy a presentar, pero voy a comentar una cosa que creo, para que ya que hablamos de reconstrucción. Por cierto, muchas veces se comenta, por ejemplo, que por qué el terremoto de Javier, que porque el tsunami que todos conocemos como de Fukushima, que no fue Fukushima, de la región de Miyagi, etcétera, etcétera, que yo tuve la oportunidad de analizar poco después, fue porque fueron 2 olas. O sea, en Japón está preparadísimo, la alerta temprana funcionó, pero venía una ola detrás de otra. O sea, igual que aquí venía una ola detrás de otra. Tira para adelante, tira. No, es para que veamos el tema de... Esto es precisamente eso, pero no voy a hablar de eso. Tira. Ahí. La Palma. Septiembre de 2021, el volcán Cumbre Vieja, para ver si aprendemos o no aprendemos. El volcán... Este es el... Sí, el volcán Cumbre Vieja. Bueno, sabéis perfectamente todo lo que pasó, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta zona de aquí... ¿Veis todo
todo esto, veis todo lo que fue ocupado. Esto es lo que me quería detener. Decreto de 18 de diciembre de medidas en materia territorial urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Establece una zonificación el decreto y dice, fijaos, las zonas de menos de 10 metros de espesor de colada en las que las condiciones de la lava permiten ya llevar a cabo la recuperación. Es decir, hasta 10 metros de lava. Hasta 10 metros de lava se permite. Las personas relacionadas podrán solicitar licencia para el restablecimiento o reubicación de las edificaciones destruidas o afectadas estructuralmente que vinieran destinándose a usos o actividades, y si licencia de rehabilitación de inmuebles, construcción de no sé qué. Evidentemente no hay que rehabilitar nada, están sepultados por la lava. De repente, un paisaje que ha cambiado completamente, como hay un catástrofe, en las casas, ahora se está produciendo una labor fascinante de reconstrucción de las casas y de conversión en apartamentos turísticos, donde había una casa y un apartamento turístico, y las plataneras, que por cierto, las plataneras están subvencionadas y no son, ¿cómo se dice? No son un cultivo natural, o sea, son introducidas completamente, es el mito. No estoy diciendo eso, pero que de repente, donde había una oportunidad de que el planeamiento hiciese algo, se está dejando directamente, por no discutir, restituir lo que haya, que nunca va a ser, como decía José Antonio, restituir la normalidad, porque ni somos los mismos. La gente ya no quiere su casa, ya quiere unos apartamentos turísticos, la gente ya no quiere no sé qué. Donde tendríamos una oportunidad de hacer algo mejor, probablemente no estamos, como decía José Antonio, y yo creo que esto une un poco las dos. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de este tipo de situaciones, en las cuales, además, para que os hagáis una idea, aquí ha construido, a coste, porque además lo contempla también el decreto, una carretera de 2 carriles por sentido que mejora la accesibilidad a la lava. A construir encima. Esto fundamentalmente, este acto es para vosotros, o sea que alguna intervención, duda, tenéis demasiada hambre, sueño. Venga. Bueno, muchas gracias por la charla, por estar aquí, primero. Me parece muy interesante el tema de la identidad y de cómo se va a proteger o no proteger, o cómo va a ser la nueva identidad post esta situación, ¿no? Entiendo que hay 2 factores distintos pero interconectados, que son la economía y la identidad, que se pueden considerar como un único mismo factor, sobre todo ahora cuando hablaba después del turismo y de lo que es importante proteger y eso. Entiendo que hay una parte económica muy importante detrás, asociada también a cómo la gente se autopercibe. Mi pregunta va más por, os estáis sentando con gente del pueblo a hablar de este tema en concreto, de cómo ven que esto les ha podido afectar y cómo perciben el pueblo de cara al futuro. ¿Se va a volver a una normalidad lo más parecido a la anterior, o se va a reconstruir un poco esa identidad personal? Y ¿hasta qué punto el pueblo está teniendo algo que decir en este tema? Gracias. ¿Y agrupamos intervenciones o de momento no? Bueno, pues yo diría que es que todavía estamos en la emergencia, todavía no hemos terminado como esa parte. No obstante, sí que se ha tenido ya una reunión con los residentes y propietarios de la parte del conjunto histórico, creo que fue el viernes pasado, en el que bueno, se les ha permitido expresarse y sobre todo conocer en qué situación tenemos ahora mismo el conjunto, ¿no? Porque al final hay viviendas a las que se puede acceder porque no tienen ningún tipo de daño y
Sí que cuando llega el fin de semana, digamos que se abre un poco al público, entre comillas, con voluntarios, con control de grupos y tal, que han hecho las labores de limpieza de las zonas que podían ser limpiadas por particulares, que no requerían la asistencia de servicios profesionales. Y claro, al final siempre acabas viendo al vecino que acaba bajando de alguna forma a ver cómo está su casa, aunque no tenga daños y aunque ya le hayas dicho que no. Entonces, ha habido una realidad de tener que transmitirles, como no podía ser de otra forma, en qué estamos trabajando y en qué situación se encuentra. Respecto al paso 2, creo que todavía es pronto. La gente de momento solo piensa en recuperar y recuperar la luz, ¿no? Que es un poco el lema que movía el ayuntamiento, ¿no? Recuperar la luz de Letur y con lo que dice la gente así. Pero creo que todavía no han dado el paso a ver si efectivamente esa es la mejor forma. No sé, hay un arquitecto compañero que ha trabajado fundamentalmente su vida allí, que es arquitecto y artista un poco, y él ya nos ha enviado al ayuntamiento un plan de recuperación de los volúmenes, pero no con edificación, sino como una especie de instalación artística, ¿no? que reconstruye sobre todo las edificaciones que cayeron en un primer momento, ya no tanto las que hemos tenido o las que estamos viendo que tenemos que demoler. Sí que hay eso, de momento es una sensibilidad hacia recuperar la visión, ¿no? que tenían. Si bien es cierto que partes de las construcciones han dejado a la vista elementos de muralla del castillo y de la fortificación. Entonces, claro, vuelve otra vez el patrimonio encima de la mesa, ¿no? O sea, vamos a reconstruir ahí y a tapar esto que ya... Pues ahí es un poco... Bueno, enhorabuena y gracias por estar ahí, por contarnos estas cosas, ¿no? Yo solo quería introducir dos matices para pensar, ¿no? Uno es sobre el tema de la identidad. La identidad, como sabéis, ahora voy a hablar yo en plan, como si vosotros hablabais de Foucault antes, pues yo voy a hablar de Kevin Lynch. Sabéis que es un concepto de Kevin Lynch, ¿no? Que la identidad es cualquier rasgo, no solo el patrimonio histórico, sino cualquier rasgo. Por ejemplo, tú hablabas de la cascada, ¿no? Cualquier rasgo que permite diferenciar un lugar de otro. De hecho, el término que aparece es place identity, es identidad del lugar. Y es distinto de la identidad con el lugar, de la identificación con el lugar, que es ya un proceso emocional de apego, bueno, lo llamamos place attachment, que es distinto de la place identity. Y aunque os parezca que es una cuestión de jerga, es muy importante diferenciarlo. Lo que es sorprendente en Letur, por lo que habéis hablado, es que la gente no tiene seguro que esa atadura, ese apego, lo llamamos en psicología, ¿no? El apego al lugar sea lo suficientemente fuerte como para asumir la cantidad de riesgos que ya han visto aquí, ¿no? Y eso, lo que decía Elena, es muy importante también, ¿no? Es que estamos todavía en la emergencia. ¿Por qué? Y la otra reflexión es que corremos el riesgo, como en el chiste, ¿no? Del borracho que busca la cartera donde hay luz. ¿Os acordáis, no? Del borracho que tú dices, está buscando su cartera que la ha perdido, pero le ayuda a alguien que pasa, dice, no, aquí no está la cartera, pero la has perdido aquí, dice, no, pero aquí hay luz. A veces hacemos las cosas por lo que sabemos. Y lo que más sabemos, y a mí me gustaría que el planeamiento lo incluyera aquí también, en realidad hay una parte de la reconstrucción que implica una operación de realojo. No sé muy bien cuál es la envergadura. Y lo que sabemos de las operaciones de realojo que se han hecho, que normalmente no están ligadas a catástrofes puntuales, ¿no? Sino a procesos de degradación espacial o de ocupación sucesiva del espacio, es que funciona mucho el apego al lugar. Y en cambio aquí estamos viendo que no funciona el apego al lugar, posiblemente por miedo, por lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que pensar el realojo de otra manera. Y
Y por eso es muy interesante, no sé quién, lo que tú has planteado del memorial, porque el memorial es el recurso de poder guardar el sitio donde tú tienes guardadas emociones, pero no necesariamente estar pegado a él. Y eso se ha utilizado con muchos recursos. Sería la manera de hacer frente a esto, de matizar eso del realojo, porque si no corremos el riesgo de hacer lo que hemos hecho con la población necesitada de vivienda social. Realoja lo bestia, te llevas tú el pozo del huevo al ruedo y ya está. Y luego lo que pase, ya tienen casa, que este es el sueño, ya tienen casa. Y no nos damos cuenta de que tener casa es muy importante para resolver el problema, pero es solo el primer paso para resolver el problema. No es el único y a veces no es el definitivo, ¿no? O sea, he estudiado mucho en Estados Unidos y acabo el efecto emocional de las operaciones de realojo. Yo recuerdo un trabajo en el cual la gente que había sido realojada por necesidades sociales, no catastróficas, como es en este caso, escribían cartas a la gente que se había quedado, ¿no? Eran realojos, concretamente, creo que era en St. Louis, en Missouri. Y el libro es de Robert Marans, ¿no? Un tipo muy, muy interesante, ¿no? Y analizaba las cartas que se cruzaban, porque en aquella época se escribían cartas. Igual os cuesta trabajo imaginarlo, pero se escribían cartas. Y a veces hablaban del lugar en términos muy parecidos a como habla un amante de un amor perdido. ¿Te acuerdas de con un reflejo nostálgico? Por eso es muy importante dar cauce a los memoriales. Si no se pueden recuperar del todo o no se deben recuperar del todo, y formaría parte de eso de la rehabilitación emocional que apuntaba Javier. Perdonad que me haya extendido. Gracias, José Antonio. Yo creo que ya esto, espero que os haya resultado interesante la mañana. Intensa, desde luego, ha sido. Y bueno, estamos a vuestra disposición, seguimos hablando y esas cosas. Así que, bueno, buen fin de semana y nada. Y a los que habéis venido, de verdad, gracias por el esfuerzo de venir y gracias por esto. O sea, para nosotros como universidad, para el máster, yo creo que es un lujo, os lo digo sinceramente. Entonces, pues, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por este esfuerzo y yo creo que estamos bastante en sintonía. Te tomamos la palabra de lo de seguir adelante y hacer algo de esto. Gracias otra vez. Sobre todo gracias a vosotros.